Buenas noches. 8 de diciembre de 2025 desde Dakar, capital de Senegal. Ya sabéis, Kini on the road. Pues hoy nos quedamos en el capítulo 11 de ese viaje, mi viaje y el alquimista, por mi propio Sáhara, en esos países del Sahel. Como visteis, os expliqué un poco los mapitas en el capítulo anterior. Ese periodo que transcurre entre 2010 y 2014, en el que llevo pues una vida de viaje entre Mauritania, Mali y Burkina Faso. Vivo entre esos tres países. Tengo mi casa ubicada en Mauritania, en Nouakchott, la capital, y ya pues conté algunas anécdotas de Mauritania, de Mali, y ya os anticipaba pues la llegada a Burkina Faso, a Ouagadougou, donde pues viví también una buena temporada y tuve experiencias también increíbles. De hecho, una que me cambió mucho la vida y la forma en la que, veo la vida. Podéis ver con máximo nivel de detalle todo lo que pasó en Burkina Faso y por qué digo esto, en un capítulo que está dedicado a ese suceso, al golpe de Estado de 2014. Así que os invito a que lo veáis y que, comentéis si queréis, o que compartáis, o lo que queráis. Ya sabéis que en este canal la única intención pues es compartir mis vivencias y si puede ayudar a alguien, motivar a alguien, pues mejor. Burkina Faso es un país, o era un país, que para mí pues fue uno de los países preferidos en los que he vivido. Era un país en el que la calle vibraba, podías salir de noche, no importaba el día, y podías hacer amigos en lo que allí se llaman los maquis. Los maquis son bares de calle que están pues al aire libre. Hay unos bancos y unas mesas enormes. Allí se sienta la gente sin orden ni concierto, pues a tomar unas cervezas y a hablar y a bailar, y siempre me sentí pues muy bien acogido. Conocí a gente nueva cada vez que salía. Ya os he dicho, bueno, que esta aventura que yo vivo pues es una aventura en la que yo me fui de mi ciudad natal, Pamplona, hacía ya pues unos cuantos años, allá por 2006, y nada, pues ya estamos en 2010, habiendo pasado vivencias viviendo en países como Marruecos, como Francia, eh, como Holanda, antes de venir pues a estos tres países del Sahel que os he hablado, ¿no? Y bueno, pues antes de llegar a hablar del suceso de Burkina Faso, me gustaría compartir con todo el mundo algún pensamiento que me pasa por la cabeza estos días al ver lo que está pasando en España, esa situación de discordia, de estrés, de violencia, podemos decir así ya. Yo tengo la fortuna de haber sido bastante curioso y haber estudiado un poco la historia de mi país, que es España, al que quiero pues un montón. Y bueno, quiero compartir un par de ideas. Una de ellas es que mi padre, como ya sabéis, os he comentado, también fue un inmigrante tras la dictadura o durante la dictadura. Mis padres, mis abuelos, también mi madre y mis abuelos por parte de madre se ven obligados a emigrar a París, muy jovencitos, a trabajar y a buscarse la vida. Y bueno, y recuerdo con nostalgia cuando mi padre y mi madre pues nos hablaba que cuando tenían eso, pues los 18, 19, 20 añitos, ya llevaban años en París, y en verano pues tenían a veces la oportunidad de venir a España, pues mi madre a Castro Urdiales, mi padre a Pamplona. Recuerdo con mucha nostalgia como me contaba mi padre que él y su hermano pues se turnaban a turnos el coche para bajar desde París hasta Pamplona para estar en San Fermines. A veces no podían cogerse más de una semana de vacaciones, y recuerdo que, bueno, que me contaba que se turnaban para llegar lo antes posible a Pamplona, y cuando salían de Pamplona, se iban de Pamplona hacia París, pues las lágrimas y el dolor de dejar la tierra otra vez. Es un poco pues el, la pena del inmigrante, ¿no?
Y quería compartir esto porque el otro día uno de mis personajes favoritos de esta historia, que es Rubén, con el que he compartido pues muchas cosas y ha sido un actor determinante para mi propia aventura, me decía al ver los vídeos que, joder, Kini, cuando cuentas las cosas parece que ha sido fácil. Bueno, no sé cuál es la impresión que dan los vídeos, pero sí que me tomo muy serio lo que dice Rubén. Y sí, es cierto que parece fácil, pero salir de Pamplona en 2006 y pasar todo lo que pasé, pues ya comenté que fue muy difícil en Madrid, que compré una casa, que me arruiné, que tuve que seguir adelante yéndome a vivir a una habitación compartida y intentando buscar misiones al extranjero que Rubén me confió y que me ayudó a progresar y tal. Y bueno, pues a veces pues veo personificado en mí pues esa historia que me cuenta mi padre y mi madre de venir a España y de volver llorando, pues porque no se pueden quedar, porque hay que volver al trabajo y porque en aquellos momentos pues en España no se podía volver, no se podía trabajar. Y esa tristeza yo también la quiero compartir porque es una tristeza que yo vivo desde hace ya muchos años, es algo que se vive muy dentro, que quizás no se ve, eh, para el que sale a un país desconocido, diferente cultura, idioma, y veo lo que pasa en España, pues me resulta muy triste lo que estoy viendo, porque, bueno, pues yo viajo mucho por trabajo, así que a veces pues me toca pasar España por encima con el avión, ya sea porque viajo al norte de Europa o porque vengo del este de Europa o porque vengo de África o porque viajo a África por una escala que he tenido que hacer en el norte de Europa y nos puedo explicar el sentimiento de añoranza de la tierra cada vez que, cada vez que viajo y que paso por España, solo mirar en el cuadro del avión cuando vamos a pasar por España y bueno, pues cada vez que paso por encima de mi tierra, pues me quedo mirando por la ventana, siempre cojo plaza de ventana y bueno, pues creo que tenemos un país increíble, una gente maravillosa, el mejor país del mundo, una historia riquísima, la más rica seguramente de la historia de este mundo, al menos para mí, y es lo que le voy a transmitir también a mi hijo Santiago. Y, y bueno, pues son, como decía Rubén, que parecía muy fácil lo que yo contaba, pues bueno, os quería comentar esto porque cada vez que tengo la oportunidad de viajar a España de vacaciones, que no es siempre el caso o no ha sido siempre el caso por motivos financieros, sobre todo, pues la vuelta de España allí donde vivía, pues siempre ha sido muy difíciles y quiero enviar pues un abrazo enorme a todos aquellos que como yo pues vivís esa experiencia y que añoramos volver a nuestra tierra. Yo, en mi caso particular, he ido echando raíces. Mi mujer la conocí en Senegal, ya me casé aquí, he tenido un hijo, hemos viajado un poco por el mundo trabajando en otros países y bueno, pues es cuando yo salí de mi tierra natal, de Pamplona, pues siempre fue o siempre pensé que iba a ser algo temporal, que me buscaría la vida, que intentaría eh, ahorrar y volver a España un día cuando las cosas fuesen un poco mejor. Lamentablemente vas echando raíces y ese sueño, pues, aunque duela, pues lo vas viendo cada vez más difícil y más lejos. Gracias a Dios, en mi caso, pues he tenido momentos muy difíciles, pero gente que ha estado siempre ahí. Eh, ya os digo, tanto lo que me pasó en Madrid cuando la que era mi novia me engañó, cuando habíamos comprado justo una casa o cuando eh, otra novia que tenía pues se vino a Mauritania y se fue porque no aguantaba la situación social que había allí. Bueno, pues son momentos muy difíciles, son momentos que se viven solo. El otro día escuché a un hombre diciendo que aquel hombre que ha vivido en soledad eh, son hombres que escogen muy bien a sus amigos, son gente que no necesitan una audiencia que valore o que o que corrobore sus puntos de vista porque han tenido mucho tiempo para pensar y bueno, en mi caso pues ha sido así, he pasado mucho tiempo solo en esos países con gente muy diferente
Otro tema bastante peculiar para el inmigrante y la gente como yo, que salimos a países, algunos lo llaman exóticos, África, cada uno lo consideraréis como queráis, esto es otro mundo. Otro aspecto bastante difícil de esta experiencia es que cuando vives por periodos de tiempo medio cortos en cada país, de 1 año, 2 años, como me pasaba a mí, hay una cosa bastante particular y es que cuando haces amigos, yo no soy una persona muy extrovertida, de hecho hacer estos vídeos ya me resulta muy difícil, pero bueno, no soy una persona dada a hacer amigos muy fácilmente, y os lo digo, pero cuando hago amigos, pues son amigos que se quedan para siempre. Y en cada país, pues he hecho alguna vez 1 o 2 amigos especiales y algo muy difícil también de toda esta experiencia que quiero compartir con todos es que cuando te tienes que ir de ese país, pues tienes que decir adiós a gente muy especial que no sabes si verás el resto de tu vida. Así que, bueno, pues en respuesta a lo que me decía el otro día Rubén sobre que mis experiencias parecían muy fáciles, quería comentar un par de anécdotas sobre el viaje, sobre volver a España, la añoranza y la melancolía de dejar España cada vez que tengo que volver al país donde vivo, y también pues hablar de esa gente que está ahí, pues mi padre, mi madre, mis hermanos, tanto Natalia como Gaby, mis hermanos, pues que cada vez que me han pasado cosas graves, pues siempre han estado ahí para apoyar y bueno, pues gracias a ellos y gracias a mis amigos, hay amigos más especiales que otros. En este vídeo quiero recordar a un amigo muy especial que se llama Juan, que ve todos estos vídeos, que me da mucho apoyo y es ese tipo, ese amigo que, da igual el tiempo que pase, da igual la distancia, cada vez que tenemos la oportunidad de vernos o de hablarnos, pues es como si el tiempo no hubiera pasado. También me pasa con otros amigos muy especiales, como Óscar, como Jesús. Bueno, os quería dedicar también unas palabras en este vídeo, pero muy especialmente a Juan, porque los años pasan y él nunca cambia. Además, cada vez que tengo el placer de ir a España en vacaciones, siempre me trae un queso diferente porque sabe que me encanta y nos sentamos a hablar un rato y a tomar un buen queso, una buena cerveza o un buen vino y me encantan esos momentos y me llenan de felicidad y me cargan las pilas para volver a África. Bueno, pues en 2014 ya estoy viviendo también en Burkina Faso, como os dije, ya he hecho un episodio dedicado a lo que me pasó allí y fue el golpe de estado de octubre, entre el 30 y el 31 de octubre de 2014, nunca lo olvidaré, porque fue el día en el que, viviendo en un hotel propiedad de la mujer del presidente al que intentaban derrocar, Blaise Compaoré, fui atacado, me robaron, me golpearon y pensé que iba a perder la vida. Y en aquellos momentos, pues recuerdo y si os invito realmente a que veáis el vídeo porque, bueno, comparto una experiencia eh, sensorial, si la puedo decir así, si la puedo describir así, en la que cuando ya vi que la gente, los rebeldes o la gente que estaba dirigiendo los altercados iban a entrar violentamente en mi habitación, después de haber entrado por muchas habitaciones y haberme intentado esconder y tal, y pensar que quizás pues iba a perder la vida en ese momento, pues tuve un momento mágico para mí, fue un momento de calma total. Sí que estuve muy estresado las horas que sucedieron todos estos eventos, hasta que cuando justo iban a derribar la puerta de mi habitación, una calma total se apoderó de mí, como si alguien me tocaba en el hombro y me decía que todo iba a salir bien. A veces me pregunto qué fue aquella sensación, aquella experiencia. Eh, Esa experiencia me hizo ver el mundo de los muertos, el mundo del más allá de una forma diferente, porque sí es verdad que sentí una fuerza interior que me ayudó a guardar la calma y a gestionar la situación, a pesar de que, bueno, luego hubo altercados que hicieron que, bueno, me golpearon y tal, pero bueno, conseguí salir de allí vivo y muy orgulloso de haber vivido esa experiencia. Como os he dicho, Burkina Faso me pareció un país increíble, fue uno de los países en los que mejor me lo he pasado. Por desgracia, Burkina Faso ya no es lo que era. Ahora mismo es un país que vive bajo una dictadura militar. Burkina Faso ya os lo enseñé en el mapita del episodio anterior, junto con Mali y Níger son 3 países
del Sahel, ¿no? Junto con Chad, y todos están gobernados por juntas militares. No existe democracia, los partidos políticos están ilegalizados y me da mucha pena, porque ya hace mucho tiempo que no he vuelto a Burkina Faso, pero dejé a muchos amigos allí. Y en enero de 2016, un buen amigo mío, con el que jugaba el póker bastante en Ouagadougou cuando vivía allí, que se llama Eli, que si ves un día pues estos vídeos, pues te envío un abrazo enorme. En enero de 2016 hubo un ataque terrorista en su restaurante, un restaurante además al que yo iba muy a menudo, y un viernes, por coincidencia, eh, yo viajaba después del golpe de Estado de 2014, en octubre, hubo un cambio profesional en mi vida, y es que, bueno, me sacaron de allí en un vuelo, fue bastante difícil, llegué a Dakar, mi casa todavía estaba instalada en Mauritania, mis efectos personales, aunque vivía entre Mauritania, Mali y Burkina Faso, pero ese evento hizo que el que era entonces ya mi jefe para la dirección financiera de toda África del Oeste, yo era su mano derecha, me dijo que igual ya era un buen momento para que me asentara en Senegal, cerca de él. Y fue pues a raíz de mi vuelta de Burkina Faso, en el que se decidió que lo que se llama mi home base, mi casa, pues la mudara a Senegal. Así que en 2014, finales de 2014, principios de 2015, me mudo a Senegal. Sigo cubriendo los países que he mencionado, Mauritania, Burkina, Mali, pero ya también Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, y bueno, pues cojo un poco más responsabilidad y tengo que seguir viajando a los países. Entonces, pues cada vez que bajaba a Burkina Faso, a Ouagadougou, pues cada viernes, cuando estaba en Ouagadougou, pues me iba al bar Capuchino, que era propiedad de Eli, de este hombre del que os he hablado, y bueno, pues por coincidencia, ese fin de semana yo no estaba en Ouagadougou, en enero de 2016, y un viernes a la misma hora en la que yo iba a tomarme unos espaguetis carbonara como todos los viernes, pues un ataque terrorista acabó con la mujer de Eli, con su cuñada y con su hija. Eh, bueno, esto es África. En este vídeo quería profundizar un poco más sobre ese comentario que me hizo Rubén sobre que parecía fácil como lo contaba, y quería compartir con todos vosotros pues algunas experiencias quizás no tan alegres, porque bueno, pues forma parte del camino, ¿no? Y de este camino que estoy contando, que es mi propia alquimia, mis personajes. Pues capítulo 12. Con esto acabo. Gracias por seguir los que seguís. Ya vamos a ir a Senegal, donde me instalo en final de 2014 y principio de 2015, y donde en 2016 pues voy a tener un cambio increíble en mi carrera profesional también, una progresión, y también pues uno de los momentos más bonitos de mi vida, que es cuando conozco a la que es hoy en día mi mujer, Rayana. Así que pues nada, os invito a que veáis el siguiente capítulo, comentar, criticar o compartir. Un besazo enorme a las personas a las que he dedicado este vídeo, ya sabéis, Natalia, Javi, mi papá, mi mamá, Juan, Óscar, Jesús, sin olvidarme de todo el resto de mis amigos, por supuesto, pero un recuerdo especial porque ya saben que son muy especiales para mí, y que a veces pues esa píldora de energía pues sienta muy bien. Un beso a todos. 8 de diciembre de 2025, y hace fresquito en Senegal, hará 18 graditos aquí en la terraza, así que genial. Un beso España, quiero España, viva España, y hasta el próximo capítulo.